Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a este su canal de física. En esta oportunidad estamos abordando el tema electrostática. Como vieron en el video anterior, ya comenzamos a ver la parte práctica de este tema. La estuvimos desarrollando, conociendo sobre todo qué eran las cargas eléctricas, cómo se expresaban, cuáles eran las magnitudes, en fin. En este video vamos a avanzar un poco más en torno a los ejercicios. Vamos a seguir viendo algunos problemas relacionados a el tema electrostática y sobre todo el tema ley de Coulomb. Entonces es importante que hayan visto el video anterior para que de alguna manera tengamos esa base que nos permitirá seguir adentrándonos en este nuevo video. Sin más preámbulo, vamos a continuar, pero ya saben, es una clase virtual y como una clase virtual tenemos que tener lápiz y papel a la mano y estar muy atentos a todas las instrucciones, a toda la inducción que se pueda dar, de manera que puedan tomar sus apuntes respectivos. Entonces, comencemos. Tenemos que la fuerza eléctrica en otros materiales, se dice que la fuerza eléctrica depende de la constante electrostática K. Eso ya lo sabíamos, y de hecho conocemos la constante electrostática K en el vacío o en el aire. Ahora, aquí dice la cual para el aire y el vacío es la misma, ya lo habíamos dicho. Si el medio es otro, esta constante presentará variaciones notables. Es por ello que la constante electrostática se presenta de la siguiente manera. Tenemos la constante electrostática, como la vemos acá, partido de Kd. ¿Pero quién es Kd? Kd es la constante dieléctrica del medio material y no tiene unidades. Digamos que es esa constante, ese valor que de alguna manera nos permite ubicar la constante electrostática en ese medio. Es decir, yo la constante electrostática la utilizo como base para poder calcular la constante en cualquier otro medio. ¿Ok? Para ello es necesario tener en cuenta la siguiente tabla de constantes dieléctricas. Por ejemplo, tenemos distintas constantes dieléctricas como lo es el vidrio. La constante dieléctrica es de 4.5. Quiere decir que si yo agarro la constante electrostática y la divido entre 4.5, tendré la constante electrostática en el vidrio. Si tengo el aceite, que es 4.6, yo divido la constante electrostática base entre el valor de la constante dieléctrica, y al dividir eso voy a obtener la constante electrostática del aceite. ¿Sí me están comprendiendo? Es necesario que esta constante electrostática que actúa como base la dividamos entre la constante dieléctrica que nos muestra la tabla. Tómense su tiempo para copiarla, pausen el video si es necesario y bueno, después que la tengan podemos continuar. Entonces seguimos. Veamos el siguiente problema, se relaciona mucho con esto. Calcula la fuerza entre dos cargas cuyos valores son menos 1 microcoulomb y 2 microcoulomb. Ya sabemos que entonces esto es un electrón porque es negativo y esto es un protón porque es positivo. Por lo tanto aquí hay una fuerza de atracción. Si son dos cargas de signos diferentes, existe atracción. Entonces los valores son de menos 1 y 2. Que se encuentran en el agua separadas a una distancia de 1 centímetro. Vean ustedes que ya no están diciéndonos que está ni en el aire ni en el vacío, están en el agua. Por lo tanto, ya no puedo utilizar la misma constante que anteriormente utilizaba. Tengo que dividirlo entre la constante dieléctrica que define al agua. Voy a copiar los datos del problema. Bueno, esperamos un momento acá que la computadora reaccione. Ok, seguimos. Tenemos entonces que la constante, el valor de la primera carga es de menos 1 microcoulomb. Ya yo puedo transformar eso, recordemos que simplemente le agrego el por 10 menos 6 y listo, tengo la transformación a coulomb. De 2 microcoulomb le agrego el por 10 menos 6 y la tengo en coulomb. El valor de la distancia, que lo tengo en centímetros, simplemente divido entre 100 y ya está transformada en metros. La constante base, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Esta es la constante base, esta es la que voy a dividir entre la constante dieléctrica del agua. El valor de la constante dieléctrica en el agua, que en este caso es 81, pueden revisar la tabla, ahí aparece.
y finalmente la fuerza, que es la que quiero calcular. Entonces sencillamente calculamos la constante eléctrica para el medio agua, la constante electrostática, perdón. Entonces simplemente divido la constante base entre la constante dieléctrica. Al dividir, recuerden introducir esto en la calculadora: 9 exponente 9. 9exp, el botón exp, luego agregamos nuevamente el 9. Le damos al símbolo de división, perdón, el símbolo de división, y luego agregamos el número 81. Le damos igual y nos va a arrojar este valor, ¿ok? Este valor nos lo va a arrojar la calculadora, que es 111 millones 111.111.1 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Esta es una cifra bastante grande. Yo por supuesto lo voy a transformar a notación científica, es decir, voy a ubicar la coma en este punto y simplemente voy a contar la cantidad de espacios que me moví. Me moví, si estaba aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y simplemente agrego por 10, 8. Y de esa manera ya he transformado a notación científica. De esta manera es un poco más sencillo manejar esta cifra. ¿Ok? Si quieren tener mayor información acerca de lo que es la notación científica, yo voy a dejar en la descripción un link de cómo transformar a notación científica algunas cifras, y creo que va a ser más sencillo a la hora de manejarlo con la calculadora. ¿Ok? Seguimos acá. Tenemos, por supuesto, ya la constante transformada. Esta es la constante del agua, constante electrostática en el agua, y la obtuvimos dividiendo la constante base entre la constante eléctrica del agua. Una vez que ya tenemos esto y tenemos todas las transformaciones hechas, podemos sencillamente sustituir en la fórmula el valor de la fuerza, el valor de los elementos que definen la fuerza. En este caso es la constante electrostática del agua, que es esta que tengo acá, multiplicado por el valor de la carga 1, que es este que tengo acá, multiplicado por el valor de la carga 2, que es este que tengo acá, dividido entre la distancia que existe entre esas cargas, que es este que tengo acá. Simplemente resuelvo esta división, ¿ok? Ya es más de lo mismo, si se fijan ustedes, estos datos ya los hemos hecho. Debemos respetar, saber meter los datos en la calculadora, ¿ok? Porque de ello va a depender los resultados que obtengamos. Cuando introduzcan todo esto en su calculadora y le den igual, le tiene que dar menos 2.22. Por 10 menos 4, ese es el resultado. Esto sería newton por metro cuadrado. Ya sabemos que el coulomb con el coulomb se simplifica. Y luego simplemente dividimos estos dos valores. Y al dividir estos dos valores me va a dar menos 2.22 newton. Simple y sencillo, señores. La conclusión: la fuerza electrostática es de atracción, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es un electrón y un protón el que están interactuando, por lo tanto es atracción. Y corresponde a menos 2.22 newton. Recuerden que la fuerza se expresa en newton. Finalmente tenemos un último ejemplo que es un tanto distinto a los demás y nos habla un poco de lo que es la estructura atómica de la materia y de las magnitudes específicamente de esas partículas subatómicas. Nos dice: determine cuántos electrones de exceso se requieren para que un cuerpo adquiera una carga de menos 0.3 coulomb. Entonces, tengo el valor de la carga, que es menos 0.3 coulomb. Y me dicen que cuántos electrones de exceso se requieren. Es decir, tenemos que hablar específicamente de los electrones, de cuántos electrones deben haber para que se forme esta carga. Cada electrón tiene una carga elemental, ¿ok? Igual que los protones. Para tener una solidez de lo que estoy diciendo, voy a recurrir a esta tabla que vemos acá. Esta tabla que aparece acá es la tabla que denota la masa y la carga elemental de las partículas subatómicas. Vean ustedes que el protón tiene una cantidad de masa definida en kilogramos, que es esta que vemos acá. ¿Ok? ¿Y cuál es la carga elemental del protón? Es esta que tenemos acá, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Es una carga muy pequeña. ¿Ok?
Y el valor de la carga del protón es la misma que la del electrón, solamente que con signos cambiados. Mientras una es positiva, la otra es negativa. Obvio, es un protón y es un electrón. Ahora, en cambio, cuando hablamos de la masa, las masas del protón y del neutrón sí es la misma. ¿Ok? De hecho, son elementos con mayor masa en comparación al electrón. El electrón tiene menos masa. Porque usted dirá, no, profe, pero es que yo estoy viendo aquí que tiene un 31. No, pero es un menos 31. Entre más grande es este número negativo, más cero tiene delante esta cifra. Quiere decir que es más pequeño. ¿Ok? Entonces, la masa del protón, la masa del neutrón es mayor a la masa del electrón. Pero cuando hablamos de las cargas, bueno, la del electrón y el protón son las mismas, solamente que una es positiva y otra es negativa. ¿Y por qué el neutrón no tiene carga? Porque es neutra, es una subpartícula subatómica neutra. ¿Ok? Ahora, con base en esto podemos calcular la cantidad de electrones que se deben reunir, se deben juntar para que se genere este valor de carga. Es decir, ¿cuántos electrones con esta carga debo reunir para que se forme esta? Sencillamente aplico esta fórmula. La carga total, la carga que tengo en existencia, entre la cantidad de carga que posee un electrón por separado. Esta carga es la carga de cada electrón. Y si yo divido la carga total entre esto, voy a obtener cuántos electrones están reunidos allí. Y me doy cuenta que la cantidad de electrones es de 1.87 por 10 a la 18 electrones. Es decir, esta cifra seguida de 18 ceros aproximadamente. Bueno, 18 no. Seguida de 16 ceros. Es una cantidad bastante exorbitante de electrones que se necesitan reunir para que se forme este valor de carga. Y de esta manera, señores, damos por concluido este video. Este fue uno de los videos más cortos. Decidí hacerlo de esta manera para que evitáramos que se volviera tan tedioso y tan largo. Los problemas que les voy a dejar en sus aulas virtuales, en la guía práctica, permiten de alguna manera poder darles la oportunidad de que ustedes mismos traten de resolver los ejercicios. Por ahí dice, nadie aprende a manejar si no es manejando. De esa misma manera aplica a los problemas de física, matemática, química, de cualquier área práctica. Nadie aprende de la asignatura practicando, sino es resolviendo los ejercicios, los problemas que allí se presenten. Entonces, vayan a la guía, traten de resolver los problemas, se darán cuenta que estos que se estuvieron explicando son escogidos de manera que puedan, con base en esto, poder hacer los que les presenta la guía. Sin más que decir, chicos, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Recuerden practicar, que esa es la base de justamente el dominio de esta asignatura. Entonces, hasta la próxima.